Nos encontramos en la asignatura de máquinas eléctricas 3. Específicamente vamos a dirigirnos al contenido del segundo corte. El cual hace referencia a lo que es el motor sincrónico en régimen estable y permanente. Allí tienen ustedes en el aula virtual diversos contenidos, entre ellos está lo del factor de potencia, por el cual es el tema en que hoy nos vamos a centrar, digamos una pequeña introducción o repaso, si se quiere así, de lo que es el factor de potencia. A continuación, veamos dicho contenido. En pantalla observamos el triángulo de potencia. Él nos va a permitir a nosotros definir o visualizar lo que es el factor de potencia. Dicho triángulo muestra las relaciones entre la potencia activa, que sería la base de ese triángulo, denotada con la letra P, la potencia reactiva, que es el cateto opuesto de ese triángulo, denotada con la letra Q, y la hipotenusa, que es la potencia aparente, denotada con la letra S. El ángulo que está, digamos, opuesto al ángulo de 90 grados, este de acá, es el ángulo θ. Pues resulta que el coseno de ese ángulo es lo que nosotros denominamos el factor de potencia. Como la potencia aparente es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la potencia activa más el cuadrado de la potencia reactiva, pues nosotros vamos a conseguir fórmulas para determinar nuestro factor de potencia. Es lo que visualizamos acá. Tenemos que al cociente adimensional de dividir la potencia real en vatios o kilovatios, abreviado kW, entre la potencia aparente, que es voltio ampere o kilovoltio ampere o kVA, se le llama factor de potencia o simplemente se denota como FP. También es, como lo dije anteriormente, el coseno del ángulo θ. Eso es el factor de potencia. Ese factor de potencia se va a calcular como P entre S, potencia activa entre potencia aparente. El ángulo φ lo forma el fasor voltaje con el fasor corriente. Entonces, en el caso de Norteamérica, pues le decimos factor de potencia, en otros países lo conocen como el coseno de φ. Como la magnitud de la potencia real siempre es menor o igual que la magnitud de la potencia aparente, entonces el factor de potencia siempre es un número menor o igual que la unidad. Por lo tanto, un circuito con la tensión y la corriente en fase tiene un factor de potencia de 1. ¿Por qué? Porque tendríamos que el ángulo que forman es de 0 grados y el coseno de 0 grados es igual a 1. O sea que acá estamos usando tanto relaciones trigonométricas como la parte circuital que ya venimos trabajando con el caso de las potencias. En un circuito monofásico tenemos que la potencia real va a ser igual a la potencia aparente por el factor de potencia. Y podríamos definir la fórmula de que P es igual a B por I por el coseno de φ. Φ es el coseno del ángulo de desfase entre las ondas de corriente y la de voltaje. En un circuito trifásico ya la fórmula cambia porque tendríamos que la P va a ser igual a raíz de 3 por B por I por el coseno de φ.
O sea que en un caso trifásico no se va a emplear la misma fórmula que en el caso monofásico. En la figura se muestran, digamos, dos ondas, la señal A, la señal B, entonces con el distinto desfasaje que puede surgir entre ellas. Todo esto quizás lo llegan ustedes a visualizar cuando es en la parte de un osciloscopio que se puede ver eso, o en algún programa de simulación. Veamos lo que son los efectos de un bajo factor de potencia de desplazamiento. Entre más bajo sea el valor del factor de potencia del circuito, se necesitará mayor corriente para la misma potencia. Por lo tanto, un factor de potencia bajo presenta las siguientes desventajas. Una de ellas, se necesitará un conductor más grueso para conducir la misma energía cuando se tiene un bajo factor de potencia debido a la mayor corriente. Otra desventaja, se obtendrá una mayor caída de voltaje para conducir la misma energía con los mismos conductores debido a la mayor corriente y a que nuestra caída de voltaje es igual a la resistencia por corriente. Siguiente desventaja, se tendrán mayores pérdidas de potencia y energía, pues las pérdidas en potencia en el circuito va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, o sea, proporcionales al cuadrado de la corriente. Y otra desventaja es la operación del circuito será más cara, pues o se aumenta el conductor o se tienen mayores pérdidas o ambas. Entonces, esas son parte de las desventajas que se tiene con un bajo factor de potencia. Incluso también los motores, transformadores y generadores, en general, el equipo electromagnético para una misma potencia tenderá a sobrecargarse con el bajo factor de potencia al aumentar la corriente y como consecuencia los voltiamperes. ¿Qué queremos entonces decir con esto? Con estas desventajas. Pues de que al mejorar el factor de potencia se reduce la corriente total, como consecuencia de reducir la corriente reactiva y por ende la regulación de voltaje es mucho mejor. Compensación del bajo factor de potencia de desplazamiento. El bajo factor de potencia se produce cuando se tienen circuitos muy inductivos o muy capacitivos. En la práctica actual se encuentran considerablemente más circuitos inductivos que capacitivos, debido a que gran parte del equipo de consumo está formado de bobinas en circuitos magnéticos, tales como los motores, los reactores de las lámparas fluorescentes, las bobinas de los reveladores, etc. Como los efectos de los circuitos inductivos y capacitivos son opuestos, pues un bajo factor de potencia inductivo se corrige o se compensa a través de los siguientes métodos: suministrando potencia reactiva localmente con capacitores o condensadores síncronos, desenergizando motores y transformadores trabajando con poca carga o en vacío, y controlando los requerimientos de potencia reactiva de la máquina. Para este corte, ustedes en el aula virtual tienen diversos contenidos y les toca realizar dos actividades. Una es un cuestionario de 10% en base a material que allí se indica en las instrucciones, y la otra actividad es una evaluación práctica de 20% también en base al material indicado en el aula.